Dicen los viejos del sur que la memoria de la tierra nunca olvida, que las piedras secas guardan los gritos de quienes fueron humillados, y que el viento arrastra, de generación en generación, las historias de justicia y venganza. Fue en aquellos años turbulentos de la Revolución, cuando el sol parecía quemar con más rabia que nunca, y la pólvora se mezclaba con el olor del maíz, que ocurrió la humillación de Fierro, un hombre que jamás imaginó que su desgracia encendería la chispa de un castigo despiadado. La historia comienza en un pequeño pueblo polvoriento de Morelos, donde las calles eran apenas surcos de tierra y las casas, hechas de adobe, parecían doblarse ante el peso del calor. Era un tiempo en que los poderosos se adueñaban de todo del agua, de las cosechas, de las mujeres y hasta de la dignidad de los hombres. Y en ese escenario apareció el antagonista de nuestro relato, un hacendado cruel, llamado Don Hilario, cuyo apellido se pronunciaba con miedo en cada esquina. Don Hilario no era soldado, aunque vestía como uno. No era general, aunque hablaba con la arrogancia de quien manda ejércitos. Se había enriquecido despojando a los campesinos de sus tierras, aprovechando el caos de la guerra. Su rostro curtido y sus bigotes aceitados daban la apariencia de un hombre respetable, pero en sus ojos brillaba la soberbia de quien goza con el dolor ajeno. Los ancianos decían que aquel hombre tenía el corazón tan seco como el desierto mismo. Fierro, en cambio, era un campesino sencillo, conocido por su fuerza y por su honradez. Había trabajado desde niño la tierra dura de Morelos, arando con las manos, sudando bajo el sol y compartiendo su pan con quienes nada tenían. Su apodo se lo había ganado, no por la dureza de su alma, sino por la firmeza de su carácter. Decían que era de fierro, porque no se doblaba ante las injusticias, aunque tampoco buscaba pleito. Pero la desgracia quiso que un día su camino se cruzara con el de Don Hilario. Era un mediodía abrasador. El aire pesaba como plomo, y el canto de los grillos se confundía con el resoplido de las bestias. Fierro se encontraba en la plaza del pueblo, vendiendo algunas mazorcas que había logrado salvar de la sequía. Allí llegó Don Hilario, montado en su caballo alazán, con botas relucientes y mirada altanera. Detrás de él, como perros fieles, venían 3 caporales armados hasta los dientes. «¿Qué haces aquí, campesino?», escupió Don Hilario, mirando con desprecio el puesto humilde de Fierro. «Lo mismo que todos, patrón», respondió Fierro, con la voz firme, tratando de ganarme la vida honradamente. El hacendado rió con un tono áspero, un sonido que heló la sangre de quienes observaban desde las sombras. «Honradamente», repitió, saboreando la palabra como si le resultara ridícula. «No olvides que esa tierra de donde sacas tu maíz me pertenece. Lo que vendes es mío, y lo que comes también». El silencio cayó sobre la plaza. Nadie se atrevía a intervenir. Los campesinos agacharon la cabeza, como si quisieran desaparecer. Fierro apretó los puños, pero no respondió de inmediato. Sabía que una palabra equivocada podía costarle caro. «Con respeto, Don Hilario», dijo al fin, «la tierra la trabajé yo, y el maíz es fruto de mi sudor, a nadie me lo regaló». Fue como echar fuego al aceite. Don Hilario, furioso, bajó de un salto de su caballo, y con un gesto ordenó a sus caporales que rodearan a Fierro. La tensión se palpaba en el aire. El sol caía a plomo, y el pueblo entero contenía la respiración. «¿Me contradices, perro?», bramó el hacendado, abofeteando a Fierro con la mano enguantada. El golpe resonó como un trueno en la plaza vacía. Fierro, con la mejilla ardiendo, sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. Eso fue lo que más irritó a Don Hilario. Un hombre humilde podía soportar golpes, pero no debía atreverse a mirarlo a los ojos. «De rodillas», ordenó el hacendado. El silencio fue aún más profundo. Todos esperaban que Fierro cediera, que se arrodillara para evitar una desgracia mayor, pero él, con el orgullo de quien solo tiene su dignidad, permaneció erguido. Entonces vino la humillación. Los caporales, obedeciendo a su amo, lo sujetaron por los brazos y lo obligaron a arrodillarse en el polvo frente a toda la gente. Don Hilario tomó un puñado de tierra y se lo arrojó al rostro. «Así terminan los que olvidan quién manda en esta tierra», gritó, con una risa cruel que se grabó en la memoria de todos. Las mujeres lloraban en silencio. Los hombres apretaban los dientes de rabia, pero nadie se movía. Sabían que enfrentarse a Don Hilario era firmar la sentencia de muerte. Fierro, con el rostro cubierto de polvo y la sangre escurriendo de la mejilla, juró en silencio que esa afrenta no quedaría sin respuesta. Y fue allí,
En ese instante de dolor y rabia, cuando el destino comenzó a tejer los hilos de una historia mayor, porque entre las sombras del pueblo corría ya un murmullo, un hombre que traía esperanza en Zapata. Algunos aseguraban que Emiliano se hallaba cerca, moviéndose entre los cerros, con sus hombres. Otros decían que no era más que un rumor, un espejismo, que el pueblo necesitaba para no rendirse. Pero lo cierto es que, en los ojos de Fierro, humillados pero encendidos como brasas, brillaba la certeza de que tarde o temprano, la justicia llegaría. La plaza volvió a quedar vacía, después de la humillación. Don Hilario montó de nuevo en su caballo, satisfecho de haber dejado claro quién era el amo. Pero lo que no supo fue que aquel acto de soberbia sería el principio de su caída, porque la tierra, como dicen los viejos, nunca olvida. Esa noche, mientras el pueblo dormía en silencio forzado, un jinete solitario cruzaba los caminos de Morelos. Su silueta se recortaba contra la luna, y su sombrero ancho ocultaba el rostro. Llevaba la mirada fija hacia el horizonte, y el corazón lleno de propósito. Algunos lo reconocerían más tarde, cuando la pólvora hablara, era Emiliano Zapata, el hombre que habría de cambiar el destino de Fierro y de todo un pueblo. El viento del desierto parecía susurrar un presagio: la humillación se paga con sangre, y la justicia de los hombres libres es tan implacable como la serpiente que acecha en la oscuridad. Así comenzó esta historia, con la humillación de un campesino, y el eco del nombre que traería la venganza en Zapata. La humillación de Fierro no fue un hecho aislado. Fue apenas una muestra del veneno que don Hilario destilaba sobre el pueblo día tras día. El hacendado se movía como un rey sin corona, dueño de la tierra, del agua y hasta de los silencios. Su poder no provenía de leyes escritas, sino del miedo. Y en esos tiempos convulsos, donde los generales revolucionarios y federales disputaban territorio, los hombres como él encontraban la oportunidad perfecta para enriquecerse a costa del dolor ajeno. El sol de Morelos quemaba sin misericordia, y bajo ese cielo ardiente, la vida de los campesinos se hacía cada vez más insoportable. Don Hilario había levantado cercas alrededor de los manantiales, apropiándose del agua que antes corría libre hacia los surcos. Quien quisiera llenar un cántaro, debía pagar con monedas o con trabajo forzado. Los hombres trabajaban sus tierras de sol a sol, pero siempre terminaban debiendo más de lo que cosechaban, porque el hacendado les imponía precios injustos, arrancándoles hasta la última tortilla. Las mujeres tampoco escapaban a sus abusos. Algunas eran obligadas a cocinar para los caporales o a lavar la ropa del hacendado sin recibir pago alguno. Otras, más jóvenes, eran perseguidas con miradas lujuriosas por aquel hombre de corazón seco. En las noches, cuando el silencio cubría el pueblo, muchas rezaban a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole protección, temiendo que don Hilario se presentara en sus casas, con su escolta de matones. La rabia crecía como espinas en el pecho de los campesinos, pero nadie se atrevía a levantar la voz. La humillación pública de Fierro era un recordatorio brutal de lo que ocurría con quienes desafiaban al amo. El miedo era un látigo invisible que mantenía a todos agachados. Un día, al amanecer, ocurrió una tragedia que encendió aún más el odio. Tomás, un anciano de espaldas encorvadas por los años, intentó sacar agua del pozo comunal. Había vivido toda su vida en el pueblo, y nunca conoció otro oficio que no fuera sembrar maíz. Sus manos temblaban, pero aún podía sostener el cántaro. Al verlo, uno de los caporales de don Hilario se interpuso. «Ese pozo ya no es tuyo, viejo», le gruñó, empujándolo con desprecio. «¿No sabes que ahora el agua se paga?» «Toda mi vida bebí de aquí», respondió Tomás, con voz cansada, pero firme. «Este pozo es del pueblo». El caporal soltó una carcajada, y sin pensarlo, volteó el cántaro, derramando el agua en la tierra seca. «Pues ahora el pueblo soy yo», dijo, antes de darle un culatazo en el pecho. El anciano cayó al suelo, con el aire escapándose de sus pulmones. Los vecinos miraban desde lejos, con los labios apretados, impotentes. Nadie se atrevió a ayudarlo hasta que los caporales se marcharon. Tomás sobrevivió, pero aquella escena dejó grabada una herida en la memoria colectiva. La crueldad de don Hilario parecía no tener límites. Una semana después, mandó quemar las milpas de una familia que no pudo pagarle el tributo. El fuego iluminó la noche como un infierno abierto. Los niños lloraban abrazados a sus madres, mientras las llamas devoraban lo poco que tenían. Don Hilario observaba desde su caballo, con el cigarro encendido, como si disfrutara de un espectáculo que sirva de lección,
dijo con voz fría. Nadie siembra sin mi permiso. El humo se elevó hacia el cielo estrellado, y con él subió la rabia contenida de todo un pueblo. Era como si el hacendado quisiera arrancar de raíz no solo las cosechas, sino también la esperanza. Los rumores se extendían de rancho en rancho. Decían que don Hilario comerciaba con los federales, vendiéndoles maíz robado a los campesinos y ganado arrebatado a la fuerza. Otros aseguraban que sus caporales secuestraban jóvenes para llevárselas como sirvientas a la hacienda. Nadie podía confirmar todo, pero las historias crecían como serpientes que se enroscan en la oscuridad. Y en medio de ese terror, Fierro se volvió un símbolo silencioso. Los hombres lo miraban con respeto, recordando la manera en que se negó a inclinar la cabeza, aun cuando lo arrodillaron a la fuerza. Su dignidad había sido pisoteada, sí, pero no destruida. Algunos decían que sus ojos ardían como brasas, que caminaba con un peso en el corazón y un juramento secreto en los labios. Las mujeres del pueblo lo buscaban para darle un poco de comida o agua, como si quisieran sostener en él la esperanza que ya no podían pronunciar. Fierro no hablaba mucho, pero cada palabra suya sonaba como una piedra firme. Esto no puede durar para siempre, murmuró una noche, mientras compartía tortillas con otros campesinos. La tierra aguanta el sol, pero hasta la tierra se quiebra cuando le arrancan todo. Fue la primera vez que alguien se atrevió a pronunciar en voz alta lo que todos sentían. Y aunque sus compañeros guardaron silencio, la idea se quedó flotando en el aire, como el zumbido de un insecto persistente. Los días pasaban, y con ellos, la tensión crecía. El pueblo se convirtió en una jaula invisible, donde cada esquina estaba vigilada por los hombres de don Hilario. Las risas desaparecieron de las calles. Los niños jugaban en silencio, como si temieran llamar la atención. Hasta los perros parecían ladrar menos, como si también sintieran el peso del miedo. Pero incluso, en medio de ese ambiente sofocante, los susurros comenzaban a crecer. Se hablaba de un caudillo que defendía al campesino, de un hombre que montaba un caballo oscuro y que nunca se vendía a los poderosos. Su nombre era pronunciado con cuidado, como si pudiera invocarlo, Emiliano Zapata. Algunos decían que sus tropas se movían por las montañas cercanas, otros aseguraban que ya había castigado a hacendados abusivos en pueblos vecinos. Y aunque muchos pensaban que eran solo rumores, cada palabra era como un sorbo de agua fresca en medio del desierto. Don Hilario también había escuchado esos rumores. Le restaba importancia, pero en el fondo sentía un cosquilleo de desconfianza. Su orgullo no le permitía aceptar que alguien pudiera desafiar su autoridad. Así que redobló la vigilancia, reforzó a sus caporales y ordenó castigos aún más severos contra los campesinos. La opresión alcanzó su punto más alto una tarde, cuando un joven llamado Jacinto fue sorprendido robando un poco de maíz para alimentar a su madre enferma. Don Hilario no mostró piedad. Lo mandó colgar de un mezquite en la entrada del pueblo, como advertencia. El cuerpo del muchacho se mecía con el viento, y los cuervos rondaban sobre su cabeza. Los campesinos pasaban de largo, con lágrimas contenidas y el corazón ardiendo. Aquella imagen se grabó como un hierro candente en la memoria del pueblo. El precio del hambre era la muerte. Fue entonces cuando los susurros se convirtieron en plegarias. En las noches, bajo las estrellas, los campesinos pedían a la Virgen que enviara justicia. Y en esas oraciones, un nombre se repetía una y otra vez como un mantra: Zapata, Zapata. Don Hilario no lo sabía, pero con cada crimen, con cada humillación, estaba cavando su propia tumba, porque la tierra nunca olvida, y los hombres tampoco. La semilla de la resistencia ya estaba sembrada, y pronto germinaría con la furia de quienes no tienen nada que perder. El pueblo vivía bajo una sombra pesada, como si una nube negra se hubiera estacionado sobre los techos de adobe y no dejara pasar la luz. El cuerpo de Jacinto, colgado del mezquite, se convirtió en símbolo de advertencia. Cada día que pasaba, los niños lo miraban con miedo, y los ancianos lo evitaban con rezos en voz baja. El aire mismo parecía impregnado del olor a muerte, y aún así, don Hilario no se detenía. La crueldad del hacendado comenzó a multiplicarse como plaga. Don Hilario descubrió que el miedo era un recurso más rentable que la pólvora, y lo usaba con la misma precisión que un verdugo usa su cuchillo. Sus caporales recorrían las calles como hienas hambrientas, exigiendo tributo, arrebatando las pocas gallinas o mazorcas que encontraban. No había rincón del pueblo donde no se escuchara el eco de sus botas o el rechinar de sus espuelas.
Una tarde sofocante, dona Mercedes, una viuda, de cabello encanecido, fue arrastrada por 2 caporales, porque no pudo pagar la cuota del agua. La anciana lloraba, rogando a la Virgen que la librara de aquel tormento. Don Hilario, impasible, ordenó que le quemaran la choza como castigo ejemplar. El fuego devoró sus recuerdos, las fotografías amarillentas de su difunto esposo, los juguetes de sus nietos. Doña Mercedes quedó sentada en la tierra, mirando las llamas como si fueran las fauces del infierno. Nadie osó ayudarla, aunque los sollozos retumbaban en los corazones de todos. Fierro, desde un rincón, observaba con el rostro endurecido. Cada injusticia era como una piedra que se amontonaba en su pecho. Sabía que tarde o temprano, ese peso lo empujaría a actuar, pero aún callaba, esperando, como un lobo herido, que acecha en silencio. El hambre comenzó a azotar el pueblo. Los campos estaban secos, porque don Hilario desviaba el agua hacia sus tierras privadas. Los niños lloraban por tortillas, y las madres escondían su desesperación detrás de sonrisas rotas. El hacendado, mientras tanto, celebraba banquetes en su hacienda, donde corría el mezcal, las carnes asadas y la música de guitarras que sus sirvientes tocaban por obligación. Era un contraste hiriente en dentro de los muros, abundancia, fuera de ellos, miseria. El colmo llegó cuando don Hilario mandó construir una cerca alrededor del río cercano, prohibiendo que los campesinos lo usaran. Colocó guardias armados día y noche, como si el agua misma fuera un tesoro de reyes. Quien se atreviera a acercarse sin permiso, era golpeado o encerrado en los calabozos improvisados de la hacienda. El río, que durante generaciones había sido la vida del pueblo, se convirtió en símbolo de opresión. Una noche, un joven llamado Salvador intentó cruzar la cerca para llenar un cántaro de agua para su hermana enferma. Lo atraparon antes de que lograra escapar. Don Hilario, al enterarse, decidió dar un castigo ejemplar. Mandó azotarlo en la plaza frente Etudús. Los latigazos cayeron uno tras otro sobre su espalda desnuda, mientras el pueblo miraba con lágrimas contenidas. Cada golpe resonaba como un trueno, cada chasquido era un recordatorio de quién mandaba. ¡Que aprendan todos!, gritó don Hilario. El agua no es de ustedes, es mía. Salvador cayó al suelo, inconsciente. Su madre corrió a cubrirlo con su rebozo, gritando de dolor, mientras los caporales reían. Ese día, muchos campesinos apretaron los puños, jurando en silencio que esa tiranía no duraría eternamente. Los rumores sobre Zapata crecían cada vez más. Decían que sus hombres aparecían y desaparecían como fantasmas, que atacaban haciendas abusivas y repartían la tierra entre los pobres. El nombre de Emiliano era como una plegaria y como un arma. Don Hilario lo sabía y comenzó a obsesionarse con esos rumores. Si ese tal Zapata aparece por aquí, lo colgaré del mismo mezquite donde puse al muchacho, dijo una noche, con una risa cruel, mientras brindaba con sus caporales. Sus palabras eran arrogantes, pero en el fondo de sus ojos había un destello de inquietud, porque el hacendado entendía algo. El miedo que él imponía podía quebrar cuerpos, pero no podía apagar del todo la esperanza. Y la esperanza, cuando se enciende, puede volverse incendio. La vida cotidiana se volvió un desfile de miserias. Los niños ya no corrían detrás de las luciérnagas. Las mujeres evitaban salir de noche. Los hombres trabajaban con la cabeza gacha. La iglesia, que antes era refugio, también fue manchada por el hacendado. Don Hilario obligó al padre a bendecir sus actos y a predicar obediencia al amo de las tierras. El sacerdote, temblando, obedecía, sabiendo que su desobediencia sería castigada. Una escena marcó especialmente al pueblo. Una tarde, don Hilario organizó una cacería para entretenerse. Ordenó soltar a un campesino acusado de robo en los campos, y luego lo persiguió a caballo, como si fuera un animal. El hombre corría desesperado, tropezando entre las piedras, mientras los caporales lo cazaban como perros de presa. Al final, lo alcanzaron y lo arrastraron de regreso, ensangrentado y medio muerto. El pueblo, obligado a mirar, comprendió que para el hacendado ellos no eran personas, sino bestias sin valor. Cada injusticia se volvía un rumor que volaba más allá de las fronteras del pueblo. Los viajeros hablaban de un lugar gobernado por un cacique despiadado, un demonio vestido de charro. Y cada rumor llegaba también a oídos de los hombres de Zapata, que tomaban nota, esperando el momento justo. Fierro, mientras tanto, se fortalecía en silencio. La humillación que había sufrido no se borraba de su mente. Recordaba el polvo en la boca, el golpe en la mejilla,
las risas de don Hilario, y juraba, cada noche antes de dormir, que el día de la justicia llegaría. Una madrugada, mientras el pueblo aún dormía, Fierro salió al campo y miró hacia los cerros. El aire frío le cortaba la piel, pero su corazón ardía. En el horizonte creyó ver una silueta lejana, un jinete solitario que se desvanecía entre la neblina. No sabía si era un sueño o una visión, pero en ese instante comprendió que el destino estaba por cambiar. El pueblo estaba al borde del colapso. La crueldad de don Hilario había llegado a su punto más alto. Cada acto suyo era como una piedra arrojada en el agua, generando olas que alcanzaban más lejos. Y en esas olas viajaba un hombre, cada vez más fuerte, cada vez más cercano, Anzapata. El hacendado aún no lo sabía, pero el eco de sus crímenes estaba llamando a su verdugo, y el día de su caída ya estaba marcado en el calendario invisible de la justicia popular. La tensión en el pueblo había llegado a un límite insoportable. Era como una olla de barro puesta al fuego, tarde o temprano reventaría. El aire mismo se sentía espeso, cargado de rabia contenida y miedo resignado. Los días pasaban lentos. Cada amanecer era un recordatorio de que don Hilario seguía gobernando como tirano, con látigo invisible y mano de hierro. La plaza, que en otros tiempos había sido lugar de fiesta, se convirtió en escenario de castigos. Cada semana, don Hilario encontraba una excusa para reunir a la gente y exhibir su poder. Si alguien debía tributo, lo hacía arrodillarse frente a todos. Si alguien murmuraba en contra, lo azotaba públicamente. Era un espectáculo de terror diseñado para mantener al pueblo sometido. Pero el destino quiso que, en una de esas jornadas de humillación, el centro de la tormenta volviera a ser Fierro. Todo comenzó una mañana abrasadora, cuando don Hilario acusó a Fierro de robar un saco de maíz de su hacienda. Era una mentira evidente, pero no necesitaba pruebas. El hacendado solo requería señalar con el dedo para que sus caporales actuaran. Fierro fue arrastrado hasta la plaza, frente a la mirada angustiada de sus vecinos. Algunos querían intervenir, pero el recuerdo del muchacho colgado del mezquite todavía pesaba en sus conciencias. El pueblo entero guardó silencio, un silencio roto apenas por el relincho de los caballos y el repiqueteo de las espuelas. Este hombre, tronó don Hilario, con voz de trueno, es un ladrón, se atrevió a tomar lo que me pertenece. Y ya saben lo que pasa con los ladrones en mis tierras. Los caporales empujaron a Fierro al suelo. El campesino, con los brazos atados, levantó la cabeza y sostuvo la mirada del hacendado. Había orgullo en sus ojos, el mismo orgullo que nunca lograron arrancarle. Yo no robé nada, don Hilario, respondió con voz firme. Ese maíz era mío, lo sembré con mis manos. Usted se roba la tierra y nos acusa a nosotros de ladrones. Un murmullo recorrió al pueblo. Era la primera vez que alguien hablaba con tanta claridad frente al cacique. Don Hilario palideció de furia. «Calla, perro insolente», rugió, y le dio una patada en el estómago. Fierro cayó de lado, pero volvió a levantarse, tambaleante. El pueblo contuvo la respiración. Sabían que ese acto de dignidad tendría un precio muy alto. Don Hilario, enloquecido, ordenó a sus hombres: «Desnúdenlo y átenlo al poste. Quiero que todos vean lo que pasa con los rebeldes». Los caporales obedecieron con sonrisas crueles. Amarraron a Fierro contra un tronco en medio de la plaza. El sol caía como fuego, y el polvo se pegaba a su piel sudorosa. El silencio era sepulcral. Los niños lloraban. Las mujeres se tapaban los ojos, y los hombres apretaban los puños con impotencia. El primer latigazo cortó el aire, y se estrelló contra la espalda de Fierro con un sonido seco. El campesino apretó los dientes, negándose a gritar. El segundo latigazo abrió la piel, dejando un rastro de sangre. El tercero arrancó un gemido, pero también encendió más rabia en su mirada. «Más fuerte», ordenó don Hilario, disfrutando del espectáculo como si fuera un juego macabro. Los caporales siguieron golpeando, hasta que la espalda de Fierro quedó marcada como campo arado por cuchillas. Y aún así, el hombre no bajó la cabeza. Se mantenía erguido, como si en cada latigazo se templara su espíritu en lugar de quebrarse. «¿Ya aprendiste la lección, campesino?», preguntó don Hilario, acercándose con una sonrisa sádica. Fierro, con la voz entrecortada pero firme, respondió: «Aprendí que su poder no es eterno, y que un día pagará por cada lágrima de este pueblo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los campesinos sintieron un estremecimiento recorrerles el cuerpo. Don Hilario, rojo de ira, levantó su pistola y apuntó a la frente de Fierro.
Entonces, muere hoy mismo. El gatillo estuvo a punto de ser jalado, pero un caporal intervino. Patrón, si lo mata ahora, se volverá mártir. Mejor déjelo vivir, para que todos lo vean derrotado. Don Hilario vaciló un segundo y luego bajó el arma, sonriendo con frialdad. Tienes razón. Este perro vivirá, pero como ejemplo de lo que les espera a los insolentes. Ordenó soltarlo, y lo arrojaron al suelo, ensangrentado, apenas consciente. Nadie se atrevió a mover un dedo para ayudarlo, mientras los caporales vigilaban con sus rifles. El hacendado montó en su caballo, y antes de marcharse, lanzó una última amenaza. Recuerden, vienan en estas tierras, solo hay una ley, la mía. Y quien la desafíe, terminará peor que este gusano. La plaza quedó en silencio. Fierro yacía en el polvo, con la respiración agitada y la sangre marcando surcos en la tierra. Una mujer, arriesgando todo, corrió a cubrirlo con su rebozo. Después, poco a poco, otros campesinos se acercaron, levantándolo entre varios. Esa noche, el pueblo se reunió en secreto. A nadie podía dormir. La imagen de Fierro ensangrentado los perseguía. Los murmullos se transformaron en susurros cargados de rabia. Esto no puede seguir así, dijo un anciano. Si no hacemos nada, terminarán matándonos a todos, agregó otro. Necesitamos a alguien que nos defienda, murmuró una mujer. Y entonces, como una chispa en la oscuridad, alguien pronunció el nombre prohibido, Zapata. El silencio fue inmediato, como si el aire mismo contuviera la respiración. Los ojos brillaron en la penumbra. El nombre resonó con fuerza en cada corazón. Dicen que anda por los cerros, susurró un joven, que lucha por los campesinos, que no le teme a los hacendados. Dicen que reparte la tierra, agregó otro. Dicen que castiga a los tiranos, concluyó una voz quebrada. Fierro, recostado en un petate, con el cuerpo maltrecho, escuchaba en silencio. Sus labios resecos se abrieron apenas para pronunciar una palabra. Búsquenlo. Los campesinos comprendieron entonces que la humillación de Fierro no había quebrado su espíritu, lo había convertido en el estandarte de una causa mayo, ere. Esa misma noche, un mensajero anónimo salió del pueblo, montado en un caballo flaco, rumbo a los cerros. Llevaba en el corazón un ruego desesperado, an encontrar a Emiliano Zapata y pedirle justicia. Mientras tanto, en la hacienda, don Hilario dormía tranquilo, convencido de que había doblegado al pueblo una vez más. No sabía que con cada golpe que había descargado sobre Fierro, había encendido un fuego que pronto consumiría todo lo que poseía. El viento de la madrugada soplaba fuerte entre los mezquites y las nopaleras, y en ese viento viajaba un nombre que ya no era susurro, sino grito contenido: Zapata. El mensajero había cabalgado toda la noche. Su caballo, con los ijares mojados de sudor, parecía a punto de desfallecer, pero el joven no podía detenerse. Llevaba en el alma la urgencia de un pueblo que clamaba justicia. Cuando al fin alcanzó las faldas de los cerros de Anenecuilco, donde se rumoraba que los hombres de Zapata acampaban, lo recibieron unos centinelas armados con carabinas. El mensajero levantó las manos en señal de paz. No vengo a peler, dijo con voz jadeante. Vengo a suplicar ayuda, en nombre de los campesinos de San Miguel. Los hombres se miraron entre sí, desconfiados. Era arriesgado aceptar extraños. Pero en las palabras del joven había verdad y desesperación. Uno de los centinelas asintió y lo condujo hacia el campamento. Allí, entre fogatas apagadas y caballos atados, se alzaba la figura que había encendido esperanzas en todo Morelos, Emiliano Zapata. Montaba guardia con sus hombres, revisando armas, planeando movimientos. El mensajero, al verlo, cayó de rodillas. General Zapata, exclamó, con lágrimas en los ojos. En mi pueblo, un demonio llamado don Hilario nos tiene esclavizados. Azotó a Fierro, un hombre honrado, hasta dejarlo en los huesos. Lo humilló delante de todos. Si no nos ayuda, moriremos uno por uno. Zapata lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido y la mirada fija. Sus bigotes temblaron apenas, como si en ellos se agitara una tormenta. Levántese, compa, dijo con voz grave pero firme. Los hombres del campo no deben arrodillarse ante nadie más que la tierra que los alimenta. El joven se puso de pie, temblando. Zapata caminó unos pasos, pensativo. Luego habló para todos los presentes. Este no es un caso aislado. Es la misma herida que sangra en cada pueblo, hacendados, que creen que la tierra es suya, cuando la tierra es de quien la trabaja. Los hombres asintieron. Había rabia contenida en cada rostro. Zapata volvió a mirar al mensajero. Dígame,
¿Cómo está Fierro? Herido, mi general, pero no vencido. Dice que lo busquemos, que solo usted puede hacer justicia. El caudillo guardó silencio un instante. Luego, con voz que resonó como campana en la madrugada, declaró: si Fierro se mantiene en pie, no podemos quedarnos sentados. Vamos a San Miguel en los zapatistas. Al escuchar la orden, soltaron un grito de guerra. El mensajero sintió que el peso que llevaba en los hombros se aligeraba. La noticia llegó al pueblo antes del amanecer. Un vigía corrió por las calles de tierra, golpeando puertas y susurrando con urgencia: Zapata viene. El general aceptó ayudarnos. Las mujeres lloraron de alivio, los hombres se abrazaron en silencio, y los niños miraron con ojos brillantes. La esperanza regresaba como lluvia, después de la sequía. Fierro, todavía con el cuerpo maltrecho, sonrió débilmente al escuchar la noticia. Se los dije, murmuró. Nadie puede contra la voluntad de un pueblo unido y con un líder justo. Al caer la tarde, un grupo de jinetes entró en San Miguel. Sus sombreros anchos proyectaban sombras sobre los rostros endurecidos, y sus carabinas brillaban con la última luz del sol. A la cabeza cabalgaba Zapata, montado en su caballo prieto, con el porte de un hombre nacido para ser guía. El pueblo entero salió a recibirlo. Algunos se arrodillaron, otros le ofrecieron flores, pero Zapata levantó la mano. No me reciban a mí, dijo. Reciban la causa que traigo. Estoy aquí porque ustedes tienen derecho a vivir libres, sin que ningún cacique los humille. El murmullo de gratitud se esparció como viento en milpa. Zapata desmontó y se acercó a Fierro, que lo esperaba sentado en un petate, con la espalda vendada. El caudillo se inclinó frente a él. Hermano Fero, dijo con respeto, su sufrimiento no fue en vano. Hoy, ese dolor se convertirá en fuerza para acabar con el tirano. Fierro, con lágrimas en los ojos, le estrechó la mano. Gracias, general. No quiero venganza para mí, quiero justicia para todos. Eso mismo buscamos, respondió Zapata, con solemnidad. Esa noche, el pueblo se reunió en la vieja iglesia. Las paredes de adobe parecían temblar con la energía contenida. Zapata, de pie frente al altar, desplegó un mapa rudimentario sobre una mesa. Don Hilario cree que nadie puede tocarlo, porque tiene caporales armados y una hacienda fortificada. Pero todo tirano tiene su punto débil. Señaló el mapa con el dedo. Aquí están los almacenes de maíz, vigilados solo por la noche. Aquí, los corrales de caballos, custodiados por 2 hombres. Y aquí, la entrada principal, donde concentra a sus guardias. Los campesinos escuchaban con atención, algunos temblando de miedo, otros con los ojos encendidos de coraje. No iremos a morir como borregos, continuó Zapata. Lucharemos como lobos. Primero, cortaremos su alimento. Luego, liberaremos a los caballos, y cuando menos lo espere, entraremos por la puerta grande. Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. ¿Y si fallamos, mi general?, preguntó un anciano. Zapata levantó la mirada firme como roca. Entonces, al menos sabrá ese demonio que ya no tiene a un pueblo de rodillas. Pero no fallaremos, porque la justicia está de nuestro lado, y cuando la tierra clama, los hombres responden. El silencio que siguió fue profundo. Luego, uno por uno, los campesinos comenzaron a ofrecerse como voluntarios. Hombres, mujeres, incluso jóvenes. Todos estaban dispuestos a arriesgarse. Fierro, a pesar de sus heridas, intentó ponerse de pie. Yo también lucharé, dijo con voz quebrada. Zapata lo sostuvo por el hombro. No, hermano. Usted ya dio su sangre. Ahora su deber es vivir para ver la victoria. Fierro bajó la cabeza, con lágrimas, aceptando las palabras. La reunión terminó con una oración a la Virgen de Guadalupe, pidiendo fuerza y protección. Después, el pueblo entero salió a preparar lo necesario a machetes afilados, antorchas, frascos de pólvora. El aire olía a esperanza mezclada con pólvora. En medio de la oscuridad, Zapata caminaba entre los campesinos, alentándolos, escuchando sus historias, recordándoles que no estaban solos. Su sola presencia encendía en cada corazón un fuego imposible de apagar. Mientras tanto, en la hacienda, don Hilario bebía aguardiente, convencido de que su poder era absoluto. Ni imaginaba que, en las sombras, un ejército silencioso se preparaba para derrumbarlo. Y así, bajo el manto de la noche, San Miguel se transformó en un volcán dormido a punto de despertar. Los campesinos liderados por Zapatao habían dejado de ser víctimas para convertirse en protagonistas de su destino. La tierra, que había bebido tanta sangre inocente,
estaba lista para reclamar justicia. Y en el aire flotaba una promesa que hacía temblar hasta los más valientes. La represalia estaba cerca, y sería despiadada. La noche cubría San Miguel como un manto de terciopelo oscuro, y los últimos rayos del sol desaparecían detrás de los cerros. Los hombres y mujeres que se habían comprometido a luchar junto a Zapata se reunían en secreto, escondidos entre nopaleras y barrancas, donde ningún ojo ajeno pudiera verlos. Cada gesto, cada susurro, estaba cargado de tensión y determinación. Zapata recorrió el grupo, asegurándose de que todos entendieran su papel. La estrategia debía ser precisa. Cualquier error podría costarles la vida. La experiencia de los hombres de campo se combinaba con la astucia de los zapatistas, y juntos formaban un ejército silencioso y decidido. Escuchen con atención, dijo Zapata, con voz firme y resonante. Esta noche no solo buscamos justicia para Fierro, buscamos mostrarle a don Hilario y a todos los tiranos que el pueblo no se arrodilla jamás. Señaló un mapa rudimentario, dibujado con carbón sobre un pedazo de tela. La hacienda tiene 3 entradas principales. La puerta de la herrería, custodiada por 2 caporales. La entrada de los corrales, vigilada por un hombre armado. Y la entrada principal, donde concentra a la mayoría de sus hombres. Necesitamos que todos los puntos estén cubiertos. Los campesinos asintieron, escuchando con atención. Zapata continuó: algunos de ustedes, los más ágiles, se infiltrarán antes del amanecer. Necesitamos información en dónde guarda el armamento, las provisiones y sobre todo, dónde tiene encerrados a los hombres y mujeres que ha sometido. Un joven llamado Esteban levantó la mano. Yo puedo entrar, mi general, dijo. Conozco los pasadizos detrás de la hacienda. Zapata lo miró con aprobación. Bien, Esteban, no solo buscaremos información, también identificaremos posibles aliados dentro. Siempre hay quienes trabajan para el patrón por miedo, pero algunos de ellos querrán redimirse. Si logramos convencerlos, nuestra fuerza será mayor. Mientras tanto, los demás se dividían en equipos. Algunos prepararían antorchas, otros afilarían machetes y lanzas. Cada arma era revisada con cuidado, asegurándose de que estuviera lista para el combate. El olor a pólvora, tierra húmeda y nopal cortado llenaba el aire. Recuerden, continuó Zapata, la clave no es la violencia ciega. La estrategia debe ser rápida y precisa. No hay tiempo para errores ni para miedo. Los campesinos miraron al líder con admiración y confianza. Su sola presencia calmaba la incertidumbre y transformaba la ansiedad en determinación. Esteban, acompañado de 2 jóvenes más, se acercó a la hacienda cuando la luna estaba en su punto más alto. La guardia era mínima. Los caporales confiaban en la oscuridad y en la distancia. Con pasos silenciosos, los intrusos recorrieron los pasillos traseros, observando cada detalle. Descubrieron que la mayoría de los hombres de don Hilario dormían en el granero, confiados y sin sospechar que la justicia los acechaba. También localizaron los almacenes de maíz, custodiados por un solo hombre dormido sobre un saco. Encontraron las caballerizas con los caballos encadenados, listos para ser liberados. Cada hallazgo era anotado mentalmente y será reportado a Zapata en cuanto regresaran. Pero no todo era sencillo. En la cocina, uno de los sirvientes los vio y soltó un grito. Esteban reaccionó con rapidez, sujetando al hombre y explicándole que nadie quería hacerle daño. Le habló de la justicia, de Fierro, de los abusos de don Hilario. El sirviente, temblando, finalmente asintió y prometió ayudar. Esa noche, un nuevo aliado se sumó a la causa, dispuesto a traicionar al tirano por primera vez. Al regresar, Esteban informó a Zapata de cada detalle. La información permitió afinar la estrategia. Se establecieron posiciones, algunos cubrirían la entrada principal, otros bloquearían los caminos de escape, y el grupo de infiltración liberaría a los prisioneros y aseguraría los suministros. Cada movimiento estaba calculado para minimizar riesgos y maximizar eficacia. Zapata se dirigió a los campesinos, con el ceño fruncido y la mirada encendida. Esta noche no solo atacamos la hacienda, esta noche recordamos que el poder verdadero no está en la riqueza ni en el miedo. Está en la unión, en la justicia y en la voluntad de un pueblo que no se doblega. Los hombres y mujeres respondieron con gritos de aprobación. Sus voces resonaron en el valle, uniendo el corazón de todos en un solo latido. Mañana, al amanecer, Fierro y todos los que han sufrido serán vengados. Zapata hizo una pausa. Su voz
Más grave aún. Pero recuerden, no queremos venganza ciega. Queremos justicia, para que este patrón no vuelva a humillar a nadie jamás. Durante la noche, el campamento se convirtió en un hormiguero de actividad silenciosa. Algunos transportaban agua y comida para los hombres que se infiltrarían. Otros vigilaban los caminos de aproximación para alertar sobre cualquier patrulla inesperada. Cada gesto era medido. Cada palabra estaba llena de propósito. Fierro, sentado junto a Zapata, observaba a los jóvenes mientras preparaban sus armas. Sus ojos brillaban de gratitud y coraje. «Nunca pensé que vería este momento», dijo Fierro, con voz débil, pero firme. «Gracias por no dejarme solo. Gracias por no dejar que el miedo nos doblegara». Zapata le puso una mano en el hombro. «Hermano, no luchamos por uno solo, luchamos por todo. Tu sufrimiento encendió la chispa, y ahora, juntos, vamos a apagar la tiranía de Don Hilario». El aire estaba cargado de anticipación. La tierra parecía contener la respiración, como si supiera que al amanecer sería testigo de un cambio definitivo. Los cactos y nopales se mecían con el viento nocturno, y los grillos, antes silenciosos, comenzaron a entonar un canto que parecía acompañar el pulso del pueblo. Antes de separarse, para descansar, Zapata reunió a los líderes del grupo y les recordó: «Esta misión requiere valor, inteligencia y unidad. Cada uno debe proteger al otro, a nadie queda atrás. Y cuando llegue la hora, recuerden lo que nos ha traído hasta aquí en justicia, para Fierro, para San Miguel, para todos los que han sufrido». Los líderes asintieron, sabiendo que cada palabra de Zapata era ley y guía. Luego, se retiraron a sus posiciones, preparándose para la acción que marcaría la diferencia entre la opresión y la libertad. La madrugada se acercaba. La luna se escondía detrás de los cerros, y el primer resplandor del sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja y rojo. San Miguel estaba listo para despertar con un rugido silencioso. La rebelión se avecinaba, y nadie podría detenerla. El corazón de Fierro latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Sabía que al amanecer, su vida y la de todo su pueblo cambiarían para siempre. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, como si la tierra misma presintiera la tormenta que estaba por estallar. Los campesinos liderados por Zapatao se movían en silencio entre los nopales y las barrancas, cada paso calculado, cada mirada cargada de determinación. La tensión era palpable. El aire olía a polvo, a tierra húmeda y a pólvora. Zapata dio la última instrucción. Antes del ataque, recuerden, la clave es precisión. No actuemos con furia ciega. Primero, aseguraremos los puntos críticos a los almacenes de maíz, los corrales y las entradas principales. Luego, liberaremos a los cautivos. Y finalmente, enfrentaremos a Don Hilario. Los campesinos asintieron, sus rostros iluminados por la luz débil de la mañana y la fuerza de la justicia que los impulsaba. Fierro, a pesar de las heridas, caminaba junto a Zapata, apoyado en su brazo. Cada paso era un recordatorio de que la humillación ya no era el final, era el inicio de algo más grande. El primer equipo, liderado por Esteban, se acercó sigilosamente a los almacenes de maíz. La guardia era mínima, confiada en que nadie se atrevería a acercarse a la hacienda a esa hora. Con movimientos precisos, los hombres neutralizaron a los vigilantes, sin hacer ruido, y aseguraron los suministros. Cada saco de maíz fue marcado y apartado para que los campesinos hambrientos pudieran recuperarlo más tarde. Simultáneamente, otro grupo liberó a los caballos. Los animales relinchaban, sacudiendo el polvo de sus crines, mientras los campesinos los guiaban hacia la libertad. Los corceles se convirtieron en aliados silenciosos de la rebelión, su fuerza y velocidad siendo cruciales para el éxito de la operación. Mientras tanto, los primeros enfrentamientos comenzaron en la entrada de los corrales. Dos caporales, sorprendidos por el ataque coordinado, intentaron resistir, pero la determinación de los campesinos era más fuerte que su miedo. Los machetes y palos golpearon con precisión, y pronto los hombres del patrón fueron neutralizados. El ruido de los primeros enfrentamientos despertó a otros caporales dentro de la hacienda. Don Hilario, desde su balcón, observó con incredulidad. «¿Qué está pasando?», gritó, mientras sus ojos buscaban comprender la magnitud de la rebelión. Pero antes de que pudiera reaccionar, Zapata apareció en el horizonte, montando su caballo prieto, cubierto de polvo,
y con la mirada firme. Su sola presencia cambió el ánimo de los campesinos, los llenó de coraje, y les recordó que no estaban solos. ¡Por la justicia!, gritó, y su voz retumbó en el valle como un trueno. Los hombres y mujeres del pueblo respondieron con un grito unánime. Fue en ese momento que todos comprendieron quién dirigía la operación Anzapata. Mismo estaba allí, guiando cada movimiento. La revelación llenó de esperanza a los más débiles y encendió un fuego de coraje en los corazones de los más valientes. El combate se intensificó. Los caporales restantes intentaron reagruparse, pero la estrategia de Zapata era implacable. Los hombres se movían en perfecta coordinación, bloqueando todas las posibles rutas de escape y neutralizando a los enemigos con rapidez. La precisión de los campesinos superaba cualquier expectativa. No eran soldados entrenados, pero la justicia los había convertido en guerreros. En un pequeño enfrentamiento en la herrería, Fierro se encontró frente a uno de los caporales que lo había azotado días atrás. La mirada del hombre se tornó en terror cuando Fierro avanzó hacia él con un machete. Pero Fierro, con la fuerza de la indignación acumulada, lo derribó sin matarlo, asegurándose de que su castigo fuera ejemplar y no ciego. Así pagas tus crímenes, susurró Fierro. Que todos vean que la justicia no se basa en la venganza, sino en el equilibrio de lo justo. El caporal, aterrorizado y humillado, comprendió que la era de Don Hilario había terminado. Mientras tanto, Zapata se acercaba a la entrada principal de la hacienda. Desde allí, observaba la reacción del patrón. Don Hilario estaba pálido, con los ojos desorbitados, sin comprender cómo su imperio de miedo se estaba desmoronando. «Malditos», gritó, «no permitiré que esto ocurra». Pero sus gritos no fueron más que eco, pues los hombres de Zapata habían bloqueado todas las salidas. Cada paso que daba hacia el balcón para dar órdenes era observado y calculado. Zapata sabía que la confrontación final se acercaba. Dentro de la hacienda, los sirvientes y trabajadores, que habían sufrido abusos por años, comenzaron a unirse a los campesinos. La lealtad basada en el miedo se quebró, reemplazada por la esperanza de libertad y justicia. Uno por uno, hombres y mujeres se incorporaban al plan, ayudando a asegurar a los caporales y liberando a los prisioneros que Don Hilario había mantenido encerrados. El caos se apoderó del lugar. Gritos, golpes y relinchos llenaban el aire. Los campesinos, guiados por Zapata, avanzaban con precisión, como si cada movimiento estuviera escrito en la tierra misma. La justicia ya no era una idea. Fierro observaba todo desde la retaguardia, con la espalda dolorida, pero con el corazón lleno de orgullo. Cada paso que daba Zapata inspiraba a los demás, mostrando que la opresión podía ser vencida cuando se actuaba con inteligencia y unidad. En un momento, Don Hilario trató de escapar por una puerta trasera. Sin embargo, uno de los infiltrados que había hecho alianza con Zapata ya lo esperaba. Con rapidez, cerró la puerta y apuntó con su rifle. Don Hilario se detuvo, consciente de que su mundo se estaba derrumbando. La imposibilidad de huir fue el primer golpe de la justicia que se cernía sobre él. «Esto termina ahora, Don Hilario», dijo Zapata, apareciendo detrás del tirano, su caballo relinchando. «Nadie más sufrirá por tu codicia y crueldad». El patrón tembló, incapaz de responder. Sus días de humillar al pueblo habían terminado. El enfrentamiento final estaba próximo, y la tensión alcanzaba su punto máximo. Cada campesino contenía la respiración, mientras Zapata avanzaba hacia el corazón de la hacienda, listo para que la justicia se hiciera visible y real. El sol se elevaba en lo alto, bañando la hacienda con su luz implacable. Cada sombra de adobe parecía vibrar con la tensión del momento. Don Hilario, rodeado por los hombres de Zapata y los campesinos liberados, retrocedía con el miedo reflejado en sus ojos. Su imperio de terror se desmoronaba ante la fuerza de un pueblo decidido a recuperar su dignidad. Zapata avanzó con paso firme, montado en su caballo prieto. Su mirada recorría cada rincón de la hacienda, asegurándose de que todos los caporales y aliados del patrón estuvieran neutralizados. Cada uno de sus hombres seguía con precisión las instrucciones dadas, manteniendo bloqueadas todas las rutas de escape. La victoria estaba cerca, pero la tensión no permitía relajarse. «Don Hilario», dijo Zapata con voz grave, «hoy termina tu reinado de crueldad. Has humillado a hombres, mujeres y niños, pero tu tiempo de sembrar miedo se ha acabado». El patrón, temblando, intentó hablar, pero su voz se quebró. «Ustedes no pueden», balbuceó. «Yo mando aquí». «Ya no», respondió Zapata. «Hoy
La justicia habla por todos. Los campesinos se acercaron, algunos con machetes, otros con palos, pero todos conscientes de que no era venganza personal, era justicia colectiva. Fierro, a pesar de sus heridas, caminó junto a Zapata, recordando cada golpe recibido, cada humillación, pero con la fuerza de quien sabe que la justicia está de su lado. Uno de los caporales más sanguinarios, que había azotado a Fierro y otros vecinos, intentó rebelarse, pero un joven campesino lo sujetó con firmeza. Zapata lo observó y dijo, que pague por sus actos, pero no con la muerte. La justicia no es sangre ciega. El caporal, humillado y rodeado por aquellos a quienes había aterrorizado, fue desarmado y dejado atado frente a la hacienda. Su miedo era palpable, y por primera vez comprendió el precio de sus acciones. Don Hilario trató de correr hacia su despacho, buscando escapar entre documentos y tesoros acumulados. Pero Esteban y un grupo de campesinos lo interceptaron. El patrón quedó atrapado entre la desesperación y la impotencia. Zapata desmontó de su caballo y avanzó con paso seguro hacia el tirano. «Mira a tu alrededor, don Hilario», dijo Zapata. «Todo lo que creíste que era tu poder se ha desvanecido. Este pueblo ya no te teme». Don Hilario, jadeante, miraba a los rostros de los hombres y mujeres que había humillado por años. La realidad golpeaba más fuerte que cualquier látigo. Yo puedo pagarles. Intentó suplicaran, les daré tierras, riqueza, lo que quieran. Zapata negó con la cabeza. No se trata de riqueza ni de promesas vacías, dijo. Se trata de justicia. Hoy aprenderás que tus crímenes tienen consecuencias. Con un gesto, Zapata ordenó que los campesinos ataran al patrón. Don Hilario forcejeó, pero nadie lo apoyó. Su reinado había terminado. El miedo que una vez lo sostuvo ahora era su enemigo. Los prisioneros liberados, hombres y mujeres que habían sufrido años de opresión, rodearon la hacienda. Sus miradas brillaban con lágrimas, mezcla de miedo, gratitud y esperanza. Entre ellos, Fierro se acercó a don Hilario, levantando la voz para que todos escucharan. Este hombre nos humilló, nos golpeó, nos robó nuestra tierra y nuestra dignidad. Pero hoy no buscamos venganza ciega. Hoy reclamamos justicia. El silencio se hizo profundo. Los campesinos asentían, y don Hilario bajó la cabeza, derrotado. Zapata, manteniendo la calma, dijo, que la ley de la tierra sea tu sentencia, repararás lo que dañaste, y nunca más volverás a imponer tu tiranía sobre este pueblo. Los caporales y sirvientes, testigos de la caída del patrón, comprendieron que la justicia había prevalecido. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, y todos sabían que un nuevo capítulo comenzaba para San Miguel. Zapata ordenó que los campos fueran liberados y las tierras redistribuidas entre los campesinos. Los almacenes de maíz fueron abiertos, y los animales liberados regresaron a sus dueños legítimos. Cada acción reforzaba la idea de que la justicia era tangible, y que la opresión ya no tenía cabida. Fierro, apoyado en su bastón, observaba cómo la comunidad recobraba la vida que le había sido arrebatada. Su cuerpo dolía, pero su espíritu se sentía renovado. Nunca pensé que volvería a ver la justicia, susurró. Gracias, general, gracias a todos. Zapata lo miró, con una sonrisa leve. No me agradezcas a mi hermano, agréseselo a tu pueblo, que tuvo el valor de levantarse. La justicia solo puede existir si quienes sufren se unen para reclamarla. El patrón, ahora prisionero, fue llevado al centro del pueblo. Allí, se le obligó a enfrentar a todos los que había humillado y abusado. Cada mirada era un espejo de su crueldad pasada, y don Hilario comprendió, finalmente, que el poder basado en el miedo siempre tiene un final. El pueblo celebró la libertad recién conquistada. Hombres y niños bailaban alrededor de las fogatas mientras los últimos rayos del sol desaparecían detrás de los cerros. El aire estaba lleno de risas, cantos y lágrimas de alegría. La tierra misma parecía respirar aliviada, como si hubiera recuperado su equilibrio después de años de sufrimiento. Fierro se acercó a Zapata una última vez esa noche. General, dijo, la humillación que sufrí ya no pesa en mi corazón. Hoy siento que la justicia nos ha dado un nuevo comienzo. Así debe ser, respondió Zapata. Que nunca olvidemos que la dignidad de un pueblo es más fuerte que cualquier tirano. La noche cerró, con el cielo estrellado, iluminando San Miguel. La memoria de los abusos y humillaciones quedaría registrada en la historia del pueblo. Pero ahora
acompañada por la victoria y la esperanza. Cada acción de aquel día, cada sacrificio, cada lágrima derramada, se convirtió en testimonio de que la justicia, aunque tardía, siempre llega para quienes la buscan con valor. Don Hilario, prisionero y humillado, fue enviado a responder por sus crímenes ante las autoridades revolucionarias. Su poder había terminado. Y la lección era clara: la opresión nunca prevalece frente a la unión del pueblo y la fuerza de la justicia. San Miguel celebraba, pero sabía que la historia debía continuar, que la vigilancia y la solidaridad serían la garantía de que la libertad no sería arrebatada de nuevo. Y en cada corazón, el nombre de Zapata se convirtió en símbolo de justicia y esperanza, recordando a todos que incluso en los días más oscuros, la luz de la justicia puede iluminar el camino. San Miguel amaneció diferente al día siguiente. La luz del sol se filtraba sobre los campos, iluminando la tierra que había sido recuperada por quienes la trabajaban. Las casas de adobe, antes silenciosas y sombrías, estaban llenas de risas y movimiento. La opresión había quedado atrás, y aunque las cicatrices físicas y emocionales persistían, el espíritu del pueblo se sentía renovado. Fierro, con su espalda todavía vendada, recorría las calles, saludaba a los vecinos, hombres y mujeres que le ofrecían sonrisas y palabras de agradecimiento. Cada gesto recordaba que la justicia no solo había castigado a don Hilario, sino que había restaurado la dignidad de todo un pueblo. Hoy puedo mirar a los ojos de mis vecinos sin miedo, dijo Fierro, a quien Zapata acompañaba mientras inspeccionaban los campos recuperados. Hoy siento que mi sufrimiento no fue en vano. Zapata asintió, sus ojos recorriendo los rostros de aquellos que habían arriesgado todo por la libertad. La justicia no siempre es inmediata, pero cuando llega transforma vidas. No se trata de venganza, sino de equilibrar lo que fue injusto. El miedo ya no gobernará San Miguel. Don Hilario, prisionero y humillado, fue trasladado a la ciudad para responder ante las autoridades revolucionarias. La noticia de su caída se extendió rápidamente por los pueblos vecinos. Nadie olvidaría el rostro del tirano derrotado, ni la lección que San Miguel había dado: en el abuso de poder siempre tiene un final. Entre los campesinos, el debate surgió de manera natural. Algunos se preguntaban si la justicia había sido suficiente, o si la venganza debería ser más dura. Zapata, con su voz firme y serena, respondió: la venganza es ciega, la justicia es justa. La diferencia es que la venganza solo alimenta el odio, mientras que la justicia restaura la dignidad. Hoy no buscamos sangre por placer, sino equilibrio por derecho. Los hombres y mujeres comprendieron la enseñanza. Sus ojos se iluminaban con la claridad de quien ha vivido la opresión y ha aprendido que la verdadera fuerza reside en la rectitud, no en la fuerza bruta. La tierra recuperada comenzó a ser trabajada con entusiasmo. Fierro retomó su labor en los campos, enseñando a los más jóvenes a sembrar y cosechar, transmitiendo la tradición y el respeto por la tierra. Cada grano sembrado simbolizaba resistencia, unidad y esperanza. Zapata permaneció unos días más en San Miguel, asegurándose de que la organización del pueblo fuera firme. Habló con los líderes locales, estableciendo métodos de defensa y cooperación entre las comunidades vecinas. Su objetivo era claro: que ningún tirano volviera a someter a la gente bajo amenazas y humillaciones. El pueblo unido nunca será vencido, dijo Zapata en una de las reuniones. Si nos mantenemos vigilantes y solidarios, podemos garantizar que la libertad dure generaciones. Con el tiempo, San Miguel se convirtió en ejemplo para los pueblos vecinos. Los campesinos liberados compartían su experiencia, enseñando a otros que la resistencia organizada y justa podía derrotar a los opresores. Cada historia de valor, cada acción coordinada, se transformaba en una lección que recorría los campos y los cerros de Morelos. Fierro, aunque marcado por las cicatrices del pasado, vivió el resto de sus días con orgullo. Cada amanecer recordaba la humillación que sufrió y la justicia que se logró. Sus relatos inspiraban a jóvenes y adultos, recordándoles que incluso los actos más pequeños de resistencia podían tener un impacto enorme cuando se actuaba con valor y propósito. Zapata, por su parte, continuó su camino por Morelos, dejando a San Miguel con líderes preparados y un pueblo fortalecido. Su nombre se convirtió en símbolo de justicia y esperanza. Cada pueblo que escuchaba su historia encontraba en ella un faro que iluminaba la oscuridad de la opresión. Con el paso de los años, la memoria de aquel enfrentamiento se convirtió en leyenda.
Los abuelos contaban a los niños como un hombre de bigote firme y mirada decidida había llegado cuando la opresión parecía invencible, y cómo, gracias a él, un pueblo había recuperado su dignidad. Recuerden, decían los mayores, la justicia no llega sola. Hay que luchar por ella con inteligencia, coraje y unidad. Y nunca confundan la venganza con la justicia. Cada palabra era recordatorio de que la verdadera libertad requiere responsabilidad y solidaridad. San Miguel ya no era solo un pueblo, era un símbolo de que la esperanza puede renacer incluso después del sufrimiento más profundo. Esa noche, al pie de los cerros, Fierro contempló las estrellas, pensó en los días de dolor, en las humillaciones, pero también en la fuerza que encontró en su gente y en Zapata. Cada estrella parecía reflejar un momento de aquel triunfo silencioso y justo. La justicia no es solo castigo, murmuró Fierro, es restaurar lo que se ha perdido, proteger a quienes no pueden defenderse, y asegurar que la dignidad de todos sea respetada. En la distancia, el viento recorría los campos, llevando consigo la memoria de los caídos, la alegría de los liberados, y la promesa de que la lucha por la justicia continuaría mientras hubiera hombres y mujeres dispuestos a defenderla. San Miguel dormía tranquilo, pero consciente de que la historia de la opresión y la resistencia era un ciclo que debía ser recordado. Cada huella dejada en la tierra, cada historia contada junto al fogón, servía para mantener viva la lección más importante, a la justicia. Cuando se busca con rectitud y unidad, siempre encuentra su camino. El rostro de Fierro, iluminado por la luz de la luna, reflejaba paz y determinación. Y mientras los habitantes dormían, la memoria de Zapata permanecía en cada rincón del pueblo, recordando que incluso en los días más oscuros, la esperanza y la justicia podían prevalecer. El murmullo del viento entre los mezquites parecía decirlo todo. En la tierra, guarda la memoria de quienes luchan por la justicia, y su espíritu es eterno.